Bueno, igual en la grabación va a estar. Les he hecho un resumen de lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, supongo que en la grabación se escuchará. Ya. Entonces, continuando con mi resumen, les decía que estábamos en las medidas de tendencia central, habíamos visto la media aritmética como medida de resumen, donde para los datos no agrupados teníamos que había que sumar cada uno de los integrantes del grupo y dividirlos entre cuántos eran. La media aritmética, por lo tanto, resultaba ser esto. Cuando los datos no están agrupados, cuando los datos están sin agrupar, esa es mi media aritmética, y mi media aritmética resulta ser esta cuando los datos están agrupados. Entonces aquí es un ejemplo de cómo se calcula la media aritmética. Sumamos cuál es la altura de este individuo, de este otro individuo, de este otro individuo, sumamos y dividimos entre 3. Entonces, esta sería la media aritmética cuando los datos no están agrupados. ¿Cuáles eran las ventajas de la media aritmética o desventajas? Una de ellas es que es muy sensible a variaciones de los datos, depende del número de intervalos. No puede calcularse si los intervalos son abiertos, no es recomendable cuando hay puntuaciones muy extremas, y significa que es el centro de gravedad. O sea, otra forma de definir a la media aritmética es que es el centro de gravedad de la distribución, ¿ya? Entonces, habíamos visto propiedades. Si a un conjunto de datos se le añade una constante, la media aritmética es la nueva media aritmética va a ser la media aritmética anterior más la constante. Habíamos visto los ejemplos. La segunda propiedad era en torno a la multiplicación. Habíamos dicho si a todo el conjunto de datos se le suma, no, la segunda estamos. Si a todo el conjunto de datos se multiplica por una constante, entonces la nueva media aritmética va a ser la media aritmética anterior multiplicada por la constante o dividida en todo caso, ¿no? Habíamos hecho los ejemplos respectivos. Y la tercera propiedad, que es la combinación de ambas propiedades, que, bueno, no vale la pena retornar a su cálculo. Entonces habíamos dicho cuál es la importancia de la media aritmética. Una de las principales razones, porque es la medida de más amplio uso, es que considera todos los valores. Siempre que tenemos un conjunto de datos, se va a poder calcular la media aritmética. Solo va a haber una media aritmética en el conjunto de datos, y como ya lo habíamos dicho antes, es el centro de gravedad del conjunto de datos. Desventajas que tiene la media aritmética: cuando hay valores extremos, la media aritmética se distorsiona y por lo tanto no va a representar al conjunto de datos. Entonces, en todo caso, tenemos que ver otra que se parece, que lo vamos a hacer la siguiente clase. Ahora quiero pasar a ver, esta, la media aritmética ponderada. La media aritmética ponderada es una medida que en realidad es la misma media aritmética, solamente que en vez de calcular los valores con la columna que corresponde a las frecuencias absolutas, en este caso vamos a calcular con la columna que corresponde a las frecuencias relativas. Entonces, ¿cómo funciona la media aritmética y cuáles serían los ejemplos que me permitirían encontrar la media aritmética? La media aritmética ponderada. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a irnos al Excel y a tratar de recuperar nuestro anterior archivo. Y aquí voy a habilitar una nueva hojita. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a decir, ustedes saben utilizar la media aritmética ponderada. Vamos a ver cómo. Entonces aquí vamos a decir,
instrucción contiene 3 notas parciales de 45 el primer parcial, 82 el segundo parcial y 23 el tercer parcial. A ver, ¿cómo tendría la media aritmética? Bueno, la media aritmética, sí, si tenemos esa instrucción. Y luego vamos a ver otro ejercicio. Tenemos 3 ejemplos en los cuales vamos a... ¿Qué pasa? Porque recién están llegando. Ya. Entonces, vamos a vamos a resolver estos ejercicios. Obtener la media aritmética si se considera que el tercer parcial vale el doble que los otros parciales. Entonces, nosotros vamos a recurrir a nuestra formulita, ¿no? Entonces, ¿qué decía la fórmula? Vamos a aquí recurrir a la formulita. ¿Qué decía mi fórmula? La media aritmética
¿Dónde están mis símbolos? No. No. Creo que no tenemos. Bien, vamos a hablar de la media aritmética. No, está feo esto. No quiero esto. Vamos a ir, ya, la media aritmética. Ya sabemos cuál es nuestra fórmula de la media aritmética. Nosotros vamos a... ¿Por qué están entrando y saliendo, chicos? Bueno, entiendo, se cuelga a veces la máquina, ¿no? Ya, entonces vamos a encontrar la media aritmética ponderada para cada uno de estos elementos y vamos a partir de nuestra primera fórmula, ¿no? Nuestra primera fórmula, yo voy a impresión pantalla. No quiero hacer la fórmula, por lo tanto voy a recortarla. Simplemente vamos a hacer un recortecito porque voy a perder más tiempo haciendo mi fórmula. Y nos vamos a la hoja de Excel. Aquí vamos a pegar la fórmula y vamos a recorrer Excel. La vamos mirando. Y esta es la fórmula de la media aritmética. Pero vamos a ver cómo se asemeja la media aritmética ponderada a esta media aritmética. Obtener la media aritmética si se considera que el tercer parcial vale el doble que los otros parciales. Aquí tendría que decir x es igual, x promedio, que tendría que tener una barrita arriba, promedio es igual a la suma de cada uno de los valores. Entonces aquí voy a decir 45, que solo vale una vez, 45 que va a valer una sola vez, más 82 que va a valer también otra sola vez, 1, aquí va a ser más 23. ¿Cuánto va a valer 23? Chicos, el doble. El doble, entonces ahí va a valer 2 veces. Y todo esto tengo que dividir entre cuánto. Si estoy diciendo que esto va a valer una vez, esto participa una vez. Si digo que este otro vale una vez, también participa una vez en el conjunto de datos. Y si esto vale 2 veces, entonces ¿entre cuánto tengo que dividir? Lógicamente. A ver, ¿entre cuántos? Entre 4. Entre 4. Entonces aquí, si uno vale el doble, entonces mi n va a aumentar en una vez más. Entonces, si ahí buscamos la sumatoria, dividimos entre cuántos son y ahí vamos a tener la respuesta. Entonces, una media aritmética ponderada lo que está haciendo es ponderar, pero al ponderar está dándole doble peso, en este caso al tercer parcial. Entonces, aquí tendríamos 45 más 82 más 23 más 23, es decir, 23 vale el doble. La sumatoria total sería 173. Entonces ahí diríamos igual 173. Y esto dividido entre ¿cuántos son? Entre 4. 173 dividido entre 4 me va a generar un 43.25. Y esa sería la media aritmética ponderada en este conjunto de datos. Entonces, que esté claro. Si yo digo obtener la media aritmética, si se considera que el primer parcial vale el triple y así, entonces aquí valdría el triple, ¿sí? Si decimos, si volvemos a repetir esto, no sé qué le pasa a mi máquina, chicos. Media extrañita está. Insertar.
o es mi máquina. Ya, entonces obtener la media aritmética. Juan tiene las notas parciales y aquí vamos a decir copiar, vamos a cambiar, pegar. Si se considera que el tercer parcial, que el primer parcial. Triple. Los otros parciales y él tiene la mitad. Entonces, ¿cómo sería eso? Queremos resolver este ejercicio, obtener la media aritmética. Si se considera que el primer parcial vale el triple que los otros parciales, entonces vamos a considerar que el primer parcial vale el triple. ¿Está claro? Así sería que valga el triple. Y el tercer parcial vale la mitad. Entonces valdría 0.5, ¿sí? ¿Estoy bien? Vale 3.5. Ahora, ¿entre cuánto vamos a tener que dividir? Entre 4,5, ¿no? Entonces la sumatoria va a cambiar. ¿Y qué va a decir? 45 por 3 más 82 más 23 por 0.5. Sumatoria va a ser 228.5, ¿no? $228.5 dividido entre 4,5. 228.5 dividido entre 4.5 me va a generar 50.76. Perfecto. Aprueba, ¿no? 50.76. Y esa es la forma de aplicar la media aritmética ponderada. Ponderamos y luego los elementos por los cuales vamos a ponderar, nosotros vamos a incorporar en el denominador. Si tenemos los siguientes datos y decimos que los valores pares valen el doble que los impares, entonces vamos a recurrir igual, ¿no? De la misma manera, vamos a decir entonces promedio va a ser igual, x igual a la sumatoria. 8, ¿cuánto vale? Eso sería igual a 8. El doble. Vale el doble, por lo tanto yo voy a poner el doble. Más 5. ¿Cuánto vale 5? Una sola vez, ¿no? Más 9. ¿Cuánto vale 9? 9 es impar, por lo tanto vale una sola vez. No sería necesario poner el 1, ¿no? Pero para que sea visual y puedan percibir cómo estamos calculando la media aritmética, que en realidad se conoce como media aritmética ponderada. Estamos viendo que las ponderaciones están entre paréntesis. Entonces aquí tenemos 4. 4, ¿cuánto vale? 4 va a valer el doble. Más 3 que vale 1, más 6 que vale doble, más 12 que vale doble. Entonces ahí tendríamos que tener la sumatoria de todos estos elementos. Ahora, ¿entre cuánto vamos a dividir? Entonces ahí voy a ir marcando
todo lo que tenemos que sumar, que son las ponderaciones correspondientes. Entonces esto está participando una sola vez. Ay, qué tenía. Van a ir calculando, ¿ya? Ya. Ahora, ¿entre cuánto tenemos que dividir? 8 vale 2 veces, 5 vale una vez, 9 vale una vez, 4 2 veces, 3 una vez, 6 2 veces, 12 2 veces. Entonces, la sumatoria de todos los rojitos sería 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11. Todo esto dividido entre 11, ya no en la cantidad de números que son, ¿no? Entonces, ahí vamos a continuar y vamos a decir todo esto. ¿A cuánto es igual, chicos? ¿Qué han sumado? 77. 77. 87. 77 dividido entre 11. 77. Ya, entonces tendríamos 77 dividido entre 11 y eso me va a dar 11. 7, ¿no? 7. 7. Sí, perfecto. Entonces esa sería mi respuesta, el promedio de este conjunto de datos donde los valores pares valen el doble, va a tener un promedio de 7 y eso es una media aritmética ponderada. La siguiente, en una empresa se tienen los siguientes salarios promedio. Los obreros ganan un salario promedio de 1.800, representan el 70% de la empresa. Voy a hacerlo vertical. Entonces aquí vamos a decir, los obreros ganan un salario de 1.800 y representan el 70%. Ay, ¿qué le pasa a mi máquina, chicos? Esta extrañita. Valen el 70%. No retrocede mi cursor. Los administrativos ganan, entonces si quieren vamos a poner aquí obreros. Podemos hacerlo horizontal, podemos hacerlo vertical, eso es indistinto. Tienen un salario. ¿Y qué le pasa? Representan, hemos dicho, el 20% y el resto son administrativos. Entonces estos son los salarios. Pues el porcentaje. Y aquí podemos hacer sus correspondientes sumatorias. Entonces, yo podría sumar 1.800 más 500 más 3.000 y dividir entre 3, ¿no es cierto? Esa es una de las formas. Pero resulta que los obreros que ganan 1.800 representan una cantidad, una proporción más alta que la proporción que representan los directivos. ¿Aquí cuánto sería? ¿Cuánto representarían los directivos? 10%. El 10%. ¿Por qué sé que es el 10%? Porque la suma de todo tiene que salir 100%. 70 más 20 va a ser 90. Para llegar a 100 me faltan 10, entonces eso es ese 10%. Por lo tanto, yo voy a ponderar. Si podemos ponerle una imagen ahí, este porcentaje representaría la W. En inglés es W weight, por eso es ponderación. La W sub I, esa es la ponderación. ¿Okay? Y entonces voy a hacer lo siguiente, voy a decir 1.800, mi cursor no me responde. 1.800 por el 70%, 5.000 por el 20% y los 10.000 pesos por el 10%.
Ay, aquí, ¿qué le pasa a mi computadora? Está loca, chicos. No me está obedeciendo. Control Z, control Z. No tanto, control Z. Esto por esto. Esto por esto. Y la sumatoria de todos esos ponderados va a ser la media de toda la empresa. Entonces, aquí donde estamos, vamos a hacer la sumatoria y ahí tendríamos la respuesta correcta. 3.260 sería el salario promedio en la empresa. Entonces aquí, si lo hubiéramos hecho horizontal, aquí hubiéramos dicho la media aritmética ponderada va a ser igual 1.800 ponderado por el, si queremos, se van a ver dos formas, por el 70%, ponderado por el 70%, más los 5.000 ponderados por el 20%, más los 10.000 pesos ponderados por el 10%, y ahí vamos a tener que dividir todo entre 100. Podríamos haber hecho exactamente lo mismo y ahí la sumatoria me va a generar un total de 3.260, ¿no? En realidad así va a salir mi sumatoria. Y esto dividido entre 100 me va a dar los 3.260. La otra forma, aplicando la otra forma hubiera sido esta, la otra forma hubiera sido haciendo por el 0.70, ¿no? Aquí por el 0.20, aquí por el 0.10, dividido todo ya no entre 100, ahora entre 1. Y esto no me hubiese dado 3.260, directamente me hubiese dado la respuesta. Las tres formas de hacer son perfectas. Entonces aquí estamos aplicando la media aritmética ponderada, es decir, 1.800 sucede el 70%, 5.000 sucede el 20%, 10.000 sucede el 10%. ¿Alguna pregunta? Entonces, estamos ponderando y ahora si retrocedemos a la clase pasada, donde nosotros habíamos calculado el promedio para los datos no agrupados, aquí habíamos dicho, ¿no? Tenemos visitantes al parque, todos pesan lo mismo, por lo tanto dividimos entre cuántos son, y eran 8 y mi promedio era 25.6, la edad. En este otro caso, si yo quiero obtener la media aritmética ponderada, yo podría hacer lo siguiente. Vamos a hacer como pues no hubiese tenido estos datos, pero sí hubiese tenido las ponderaciones. ¿Cómo son las ponderaciones? Las ponderaciones, yo voy a ponerles ponderaciones. Mi máquina está rara, ponderaciones. ¿Cómo serían las ponderaciones? Mis ponderaciones serían igual a decir 25 dividido entre 185. Esta es una ponderación. Si expreso esto en términos porcentuales, ¿qué columna es esta? ¿Qué columna es esta? ¿Qué se llama esa columna? Esto dividido entre el total, expresado en términos decimales. ¿Qué se llama esa columna? Frecuencias relativas. Son las frecuencias relativas. Entonces, si yo no tengo información de las frecuencias absolutas, pero solo tengo información de las frecuencias relativas, entonces yo puedo encontrar igual la media aritmética, porque esta es la media aritmética ponderada. Es multiplicar por sus frecuencias relativas. Entonces imagínense que yo no tengo esta información
no tengo, está perdida esta información, está con color blanco. Entonces yo quiero encontrar la media aritmética y sé que las horas que ven televisión al día, el 14% ve 0 horas, el 22% ve 1 hora, el 35% ve 2 horas y solo tengo información de las ponderaciones, porque las ponderaciones representan las frecuencias relativas. Entonces nosotros, siguiendo lo que acabamos de aprender, nosotros vamos a calcular la media aritmética ponderada. Entonces vamos a decir, se va a multiplicar aquí el valor de la variable, que es 0, multiplicado por el porcentaje, por esto, y luego vamos a hacer las sumatorias, vamos a hacerlo de manera vertical. Entonces aquí voy a copiar esto hasta aquí, hasta ahí, voy a convertir en porcentajes, no quiero, bueno, está bien. Y voy a encontrar la sumatoria de todo esto, pero esta sumatoria no tiene que ser en términos porcentuales, por lo tanto, en realidad ni siquiera deberían aparecer porcentajes, ¿no? Voy a eliminar la parte porcentualcita y esto no obedece. Número. Aceptar y la sumatoria. Mi sumatoria tendría que estar en esta fila y está la sumatoria y este es el resultado. Cambiar el color y ahora, fíjense, he ponderado el 14% por 0, el 22% por 1, el 35% por 2, el 17% por 3 y luego he sumado todos y esa es mi media aritmética ponderada, que coincide con la media aritmética ponderada en este ejercicio, la otra clase, ¿no? Entonces aquí, si quiero aplicar la media aritmética ponderada, entonces voy a ver cuánto eran las ponderaciones, que son lo mismo que decir las frecuencias relativas. Entonces aquí, ¿cuántos serían mis frecuencias relativas? Frecuencias absolutas divididas entre 265 y voy a decir que se visualice como porcentaje. Voy a ampliar un poquito y ahí va a ser el 15%, en este caso va a ser más visible. Voy a hacer hasta ahí. Entonces quiere decir que el 15% gana de 1000 a 1500, el 23% gana de 1500 a 2000 y así sucesivamente. Entonces yo, para encontrar la media aritmética, puedo multiplicar este porcentaje por ¿cuánto? Por el punto medio, ¿sí? Y luego voy a hacer lo mismo para todo y la sumatoria va a ser la media aritmética. Sumatoria va a ser la media aritmética. ¿Se dan cuenta? Media aritmética coincide con la media aritmética que ya obtuve en la anterior clase, ¿se acuerdan? Entonces, si yo multiplico las frecuencias, el punto medio por las frecuencias relativas, hago la sumatoria, estoy encontrando la media aritmética ponderada, ¿sí? Entonces, esto ya era otra cosa, pero es exactamente lo que quería que veamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Entonces, ¿qué es la media aritmética ponderada? Retornando a la media aritmética ponderada no es otra cosa que multiplicar el valor de cada uno de los elementos del conjunto por el peso que tiene con respecto al total. Entonces el peso puede darse por las frecuencias relativas, que es n sub i dividida entre el n total y la sumatoria de todo eso. Si es que aquí no he convertido en términos decimales, voy a tener que dividir entre 100. Pero si he convertido en términos decimales, solo me quedo, si he utilizado porcentajes, entonces solo me voy a quedar con el numerador, ¿sí? Entonces en este ejercicio, por ejemplo, a ver, vamos a resolver este ejercicio. 5 vale 3
7 vale 3, 9 vale 5. Entonces, si quiero sacar la media aritmética, voy a sumar 5 multiplicado por 3, 7 multiplicado por 3, 9 multiplicado por 5. ¿Pero cuántos son? 3, 6, más 5, 11, dividido entre 11, y esta sería la media aritmética ponderada. Si no se hubiese ponderado, tendríamos 5 más 7 más 9 dividido entre 3, ¿no es cierto? Ahí no, cuando no usamos pesos, es decir, todos pesan lo mismo, pesan 1, pesan 1, pesan 1 y así. ¿Alguna pregunta, chicos? Ahí está todo claro. Esta es la media aritmética ponderada. Chicos, ¿escucha? ¿Dormidos? No se escucha. Ya. Entonces, en una siguiente etapa, no sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero vamos a intentarlo. Dice, Dicen, sí. una pregunta, por favor. Estaba tratando de sacar los porcentajes y no me sale como lo estaba haciendo. Me preguntaba por qué. A ver, aquí. Sí, ahí. No, ¿Por qué? abajo, o sea, abajo. Ahí. Ya. ¿Por qué no te saldría? Vamos a decir que no ha pasado esto. Vamos a hacer blanquito. Vamos a irnos aquí. Quiero sacar las ponderaciones. ¿Cuánto vale? O sea, ¿qué porcentaje? En realidad, estos son las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas son lo mismo que las ponderaciones. Entonces, ahora vamos a ver qué son las ponderaciones. Voy a decir, esto es 40 dividido entre 265. ¿Eso te sale? ¿Sí o no? ¿Sí? Tiene que salir. Sí, dice. Sí, eso sale. Términos porcentuales. Aquí abajo. Va a ser 60 dividido entre 265. Yo voy a fijar con F4 y voy a convertirlo en términos porcentuales. Yo voy a copiar hacia abajo y no entiendo dónde no te sale. ¿Cuál no se sale? Mi disculpa, dicen, era el otro lado, no era este de los porcentuales. Entonces, ¿cuál era? El que dijo, no, está bien, el de abajo es el ejercicio que estábamos haciendo, solamente que no me acuerdo cómo se llamaba el de al lado. Ah, ya, la multiplicación. Sí, la multiplicación por el punto medio. Claro, la multiplicación por el punto medio. Entonces, esto sucede el 15%, yo multiplico por el punto medio y voy a tener el valor. Entonces, voy a hacer esto hacia abajo y la sumatoria de todo esto es mi media aritmética ponderada, que coincide exactamente con la media aritmética, porque ya sacamos la media aritmética. Entonces, da lo mismo multiplicar el punto medio por las frecuencias absolutas y luego dividir entre 265 o multiplicar las proporciones, que serían estas, porque aquí ya estaríamos, es como en esta columna estamos dividiendo n sub i, la estamos dividiendo entre el n total, ¿sí? Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Si yo visualizo la fórmula de la media aritmética, mi media aritmética decía que es esto, ¿no? Tenemos la fórmula de la media aritmética. Cuando mis datos están agrupados, a ver, vamos a resaltar. Esta es mi fórmula de la media aritmética, datos agrupados. Nosotros en vez de F usamos N, ¿no? Entonces ahí es nuestra diferencia. Pero en realidad, si se fijan, todo esto, esta partecita de la fórmula, que la voy a hacer un poco chuequita porque estoy marcando. Estas son las frecuencias relativas. X sub i multiplicada por la frecuencia relativa de cada una y la sumatoria me da la media aritmética, es lo mismo. O sumamos las multiplicaciones de la frecuencia por X sub i, luego dividimos entre el total, o multiplicamos cada una de las X sub i por sus frecuencias relativas. ¿Sí?
¿Está claro, chicos? Entonces, esta parte en esta fórmula, voy a volverles a pintar, no quería eso. En esta fórmula, que es la fórmula de la media aritmética, este sectorcito de la fórmula es la frecuencia relativa. Son las dos formas, es lo mismo, es hacer exactamente lo mismo. Multiplicar x sub i por su frecuencia relativa, la sumatoria de todo esto me va a dar la media aritmética. Para en términos de la media aritmética ponderada, este sectorcito se llama W sub i. Ay, mi i chueca. W sub i. Este sector es la W sub i para la media aritmética ponderada. Entonces, la media aritmética y la media aritmética ponderada resultan ser lo mismo, solamente que la media aritmética a veces tiene datos que ya están, simplemente como en el ejercicio que hemos visto aquí, los datos ya están, solamente me dan los porcentajes. Solo me dan los porcentajes, no me dan cuántos obreros habían. No tengo ni idea de cuántos obreros habían, solo me dicen el 70% son obreros. Entonces aquí no tengo cómo sacar la media aritmética, a no ser utilizando el concepto de lo que significa la media aritmética ponderada, donde multiplico por la ponderación, por el peso que reciben. Entonces 1800 pesa el 70%, 5000 pesa 20% y 10000 pesa el 10%. Hago toda esa operación y encuentro la media aritmética. Ahora sí escucho las preguntas. Era para que no se me vaya la idea central. Podría multiplicar los 1750 por el 23%, no me sale 300 y no me acuerdo cuánto salió, me sale 402.5. ¿Dónde? En el 23%, multiplicado ¿sí? Por el 1750, sí, ahí. Ya. Voy a multiplicar 23%, mi cursor no corre, multiplicado por 1750. Vuelve a hacer, porque sale eso. En la calculadora no sale eso. Sí, no sale 402.5. A ver. Vale. A ver, 23 multiplicado. Ya, pero lo que tienen que considerar es que aquí la máquina está usando todos los decimales, ¿no? Sí. Por 1750, ¿no? Y aquí no sé qué es esto, 23 por 1750. Aquí. A ver, voy a hacer que se visualicen todos los decimales, ¿ya? Voy a dividir 60 dividido entre 265 y esto está multiplicado por 100, ¿no? Vamos a decir F2, esto que se multiplica por 100 y ahí está. Entonces, este 23 está representado por 22,6415094, ¿sí? Se visualiza como 23 porque se hace el redondeo directamente, ¿no? Entonces, ahora, este 22 lo voy a multiplicar. Ay, ¿por qué mi cursor está tan mal? No funciona. A ti sí va a salir, licenciada. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que detrás de esta máscara que dice 23, no es el 23 exactamente, es 22,64. Por eso van a haber diferencias. Por eso cuando hacemos cualquier operación en la computadora y cualquier ejercicio les digo usar todos los decimales. Es porque este 23 está resumiendo y está diciendo esto es 23, pero en realidad no es 23, es 22,64. ¿Ya? Dicen en el examen, no lo vamos a redondear, ¿no, licenciada? Todo tienen que hacer con todos los decimales. En el examen siempre usamos, igual que aquí se ve 23, pero en realidad es 22,64. Tenemos que usar todos los decimales y ustedes pueden usar en la calculadora, ¿no? Pueden decir
Ahora, claro, va a haber diferencia. Aquí estamos haciendo exactamente con los datos sin redondear, pero si yo redondease toditos, o sea que aquí diría 15%. Ay, mi cursor no está. Aquí decimos 15%. Si yo solo les doy los porcentajes, no tienen de dónde obtener, entonces el 23%, que sabemos que está en el fondo es 22,64 y aquí es 30%. Ya no me da para avanzar más, chicos. 30%, aquí 17%, aquí 12%. Y aquí finalizamos con el 3%. Y entonces yo digo, vamos a multiplicar esto por el punto medio. Y ahora cambia, ¿no? Aquí me salía 188 y aquí me está saliendo 187. No, pues está corriendo. La nueva media aritmética ponderada, con eso va a salir 2.235 y aquí salía 2.236, ¿no? Hay una ligera diferencia y eso es por los decimales que está aquí, que están siendo redondeados aquí, ¿no? Aquí no visualizo los decimales, pero no hay tanta diferencia. 2.236 frente a un 2.235 no hay una gran diferencia. En todo caso, si yo les estoy dando solo los porcentajes, yo voy a tener esta respuesta, no voy a tener esta otra. Si yo solo les estoy dando porcentajes, yo voy a tener esta respuesta, ¿no? Cuando yo solo les doy los porcentajes, no puedo tener esta respuesta, porque esta respuesta es considerando todos los datos exactamente con 15%, exactamente con 23%, no, porque aquí estamos probando que este 23 está representando a un 22,64. Listo, chicos, vamos a quedar aquí. La siguiente clase vamos a avanzar la mediana, la moda y la media geométrica. Entonces vayan revisando sus apuntes o el material que hay en la plataforma antes de la clase y vamos a avanzar las 3 medidas de tendencia central para luego pasar a las medidas de dispersión y el examen, ¿no? Entonces, hasta la siguiente clase, si tienen alguna otra duda, si no, quedamos aquí. Listo, chicos, entonces hasta la siguiente clase. Hice una consulta. Para subir el trabajo, todavía no lo había subido ayer. Todavía no he habilitado, ¿no? Sí, voy a habilitar. Gracias. Ya, y los videos también los voy a habilitar. Dicen, Sí. a mí no me puede llegar, digamos, el link que envía, bueno, a mi correo no me llega nada. Ya, voy a revisar porque yo tampoco entiendo qué es lo que está pasando con el Meet porque me